Ustedes, claro que nos interesa tu salud y por eso tenemos excelentes invitadas. Gracias a quienes están conectados ya también a través de Facebook Live. Invitamos esta tarde de lunes, hoy 13 de marzo, a Karen Alarcón, la doctora Karen Alarcón. Ella es médica cirujana con especialidad en gastroenterología y endoscopía, máster en Europa con título en nutrición y dietética. Y vamos a hablar con la doctora Karen acerca de la enfermedad celíaca. Todo los mitos, lo que se conoce, esto de leer a veces en internet que no nos enteramos, Karen. Y lo más importante, parte de mi testimonio es que cuando a ti te detectan a los 42 años, cuando te dicen eres celíaca, que no se te acaba el mundo y que no dices, bueno, mi vida va a cambiar y ahora qué como y ahora cómo me voy a alimentar. Para todo, en realidad, cuando tienes una guía médica, hay ayuda, hay apoyo y hay un seguimiento. Así que por eso quisimos hacer esta entrevista. Mi querida Karen, cuéntanos así, a breves rasgos, para poner en contexto, ¿qué es la enfermedad celíaca? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Nicole, gracias Carla, yo feliz de estar aquí. Bueno, la celiaquía en realidad, como decías, hay varios tipos, pero entendamos que es una enfermedad autoinmune, donde nosotros vamos a reaccionar contra una proteína que está en el gluten y entonces nos va a dar desde hinchazón abdominal, gases, diarrea, malestar, hasta depresión, hasta problemas en tu funcionamiento inmunológico, te vas a enfermar más, tienes relación con enfermedades de tiroides, como la tiroiditis autoinmune, es decir, es algo bastante amplio y por eso es importante detectar a tiempo y también saber la clase y poder ayudarte tanto con medicación como con dieta. Exacto, porque lo que yo leía un poco es que había distintos tipos. Por ejemplo, hay niños que desde bebés empiezan ya con esta como intolerancia. Pero ¿qué pasa cuando en un adulto, si ustedes, amigos oyentes, nos están escuchando y tienen preguntas? En mi caso, tenía mucha inflamación en el estómago, mucho cansancio y todo lo que comía me caía pesado. ¿Qué pasaba? Me dolía el estómago y se me inflamaba. Entonces es ahí como, bueno, pues empieza mi tratamiento para curar, primero para investigar qué tengo y para detectar qué tengo. Sí, bueno, en los niños es bastante grave, suelen tener retraso del crecimiento, son niños que no se pueden concentrar, normalmente están mal en la escuela, tienen hinchazón abdominal, diarreas que no permiten no solamente que no crezcan, sino que ellos también no tengan una vida normal, no puedan comer normalmente. Entonces eso afecta, por supuesto, la calidad de vida. Y la otra, que es la celiaquía, digamos, adquirida o que se presenta en la adultez, donde tiene más en relación con que si bien no vas a morir o no vas a dejar de crecer porque ya creciste, ya eres un adulto, sí que vas a tener unos cambios en lo que es tu deposición. Normalmente se quejan los pacientes de heces con grasa, también se quejan de que han tenido, cuando comen, justo lo que tú decías, enseguida les hace daño y no importa lo que sea, no tiene que ser una comida en particular o algo grande, sino que ya estás intolerante. ¿Y por qué? Porque el intestino se inflama. Esta reacción autoinmune hace que tu intestino delgado pase inflamado y lamentablemente no acaba ahí. Luego de varios años, si tú no has tenido tratamiento, tienes más riesgo de cáncer y tienes más riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora, yo quisiera saber algo. ¿Cómo llegas a a conocer que estás teniendo problemas con el gluten? Porque no suele suceder que es desde que naces, sino que a medida que van pasando los años puedes darte cuenta de que estás siendo intolerante al gluten. Entonces, ¿qué puede ser como una llamada de atención? ¿Qué es lo que una persona debe prestarle mucha atención? Porque claro, a veces dices, hoy comí súper sanito, pero tengo el estómago inflado. O estoy comiendo a horas, pero mi estómago se está inflando, o estoy con mayor cantidad de gases. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que está siendo intolerante al gluten si nunca antes lo fue? Eso es importante. Empecemos diciendo que el gluten está en el trigo, en la cebada, en el centeno, también puede estar en la avena. Normalmente en la avena no debería estar, pero a veces está contaminada, o también le ponen estabilizantes que tienen trigo. Entonces, si tú has comido alguno de estos alimentos, por ejemplo un pan, y de repente empiezas a notar que te inflamas, y no necesariamente al mismo día, puede ser al día siguiente, entonces hay que empezar a tomar en cuenta. Pero ojo, como hablábamos al principio, no todo el mundo tiene que dejar
trabajar. Hay que chequear eso y a través de exámenes como una endoscopía con biopsias, a través de exámenes de sangre como los anticuerpos de antitransglutaminasa y a través de, a veces cuando ya es muy difícil el diagnóstico, se hace una tipificación HLA, pero digamos que esto ya es muy escogido. Entonces, primero buscar a tu especialista, en este caso al gastroenterólogo, para poderte guiar. Claro, imagínense, amigos oyentes, yo toda mi vida he comido pan. En mi casa, mi familia, toda la vida el pan ha sido parte de nuestra mesa, el pan, el queso, la mermelada, la mantequilla, todas esas cosas que bueno, pues ahora lamentablemente ya no puedo volver a comer nunca más. Y yo decía, bueno, me van a quitar, nunca más voy a poder, qué dolor. Y en realidad creo que cuando te dan un resultado, tú tienes que estar preparada de todas maneras, ¿no? Psicológicamente y también con toda la estructura que va. Y en realidad, desde que yo fui diagnosticada, he podido comer bien, no he tenido antojos de nada, me siento fuerte, tengo más energía, ya no me duele el estómago. Entonces, importante que la gente no se asuste, Karen, que la gente no piensa que se acabó el mundo porque no puede volver a comer un pan o tomarse una cerveza. Exacto, más bien un antes y un después, lo que acababas de decir, la energía, muchas mujeres, sobre todo, por cierto, es más común en mujeres, desde 2 a 3 veces más común la celiaquía y la intolerancia al gluten, que es distinto, es más común en mujeres, porque es diferente la celiaquía, pues es de esta enfermedad autoinmunitaria donde te atacas y no puedes consumir nada de gluten. Pero la intolerancia al gluten es cuando sí puedes consumir, no te va a pasar mayor cosa, pero la vas a pasar mal. Te vas a hinchar, vas a estar con gas. O sea, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Okay. Ajá, entonces en la celiaquía no puedes porque vas a empezar a dañarte el intestino, a inflamarte las articulaciones. Incluso se habla mucho del intestino permeable ahora y la sonulina, que es la proteína del gluten, pasa e incrementa esta permeabilidad y hace que te dé otros síntomas, no solo del intestino, sino también dolores de cabeza, dolores articulares, malestar. Entonces, chequearnos siempre y estar pendientes de que no solamente, me descartaron la celiaquía, ya no soy celíaco, pero a lo mejor puedo ser intolerante al gluten. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando dejas de consumir estos alimentos? Yo supongo que debes tener una dieta en la que puedas reemplazar, gracias, en la que puedas reemplazar y así tu cuerpo no se perjudique, porque como sabemos, por ejemplo, el trigo, la avena, además tienen fibra y ayudan para nuestro sistema digestivo, ayudan para que nuestra digestión esté mejor. Entonces, una persona que sabe que es celíaca o una persona que ya sabe que es alérgica o intolerante al gluten, ¿cómo debe reemplazar su alimentación para que esté completamente nutrida? Bueno, ahora tenemos mucha variedad. Antes no teníamos, por ejemplo, harinas o pan sin gluten, quinoa, no teníamos y ahora lo podemos conseguir. Pero hay que saber que siempre hay que tener un carbohidrato, por ejemplo, con fibra. Hablemos de la quinoa o podemos utilizar también unas harinas de almendras o podemos... el fideo de arroz es buenísimo. Arroz, podemos ir cambiando, pero más allá de eso, que lamentablemente es muy costoso a la mayoría de veces, entender que el arroz, por ejemplo, no tiene gluten, el verde no tiene gluten y son cosas más asequibles que podemos ir cambiando. Y que también nos sirven. Sí, y algo chévere es que más o menos a la semana 8 de haber dejado el gluten ya estamos como... en el total después ya perfectamente clínicamente desinflamados y es muy chévere cómo me cuentan los pacientes cómo les va después y también saber que recién al año, si yo hago una endoscopía, ya puedo tener los exámenes normales. Exacto. Entonces sí se tarda, pero ya por lo menos a las 8 semanas te sentirás mejor. Por supuesto, y además ya no tienes el dolor ni la molestia, que eso es lo más difícil y complicado. Ahora vienen estas modas, Karen, yo siempre por eso me enfoco mucho que en este programa se hable con expertos profesionales y leemos el perfil, la hoja de vida, todo, porque hay muchas cosas que vemos en internet o en Instagram o en TikTok y de repente, bueno, para bajar de peso deja de comer gluten cuando literal no necesitas quitarlo, ¿no? Entonces hay ciertos mitos que creo que se deben tomar en cuenta para que luego le causemos un daño a nuestra salud. Si es que alguien a cualquier edad, se me ocurre a los 22 años, quita esto de su dieta y de repente no necesitaba quitarlo, ¿le puede traer consecuencias graves en sus 30s o en sus 40s? Bueno, podría hacerse luego sí intolerante y no era, porque luego ya no va a poder digerir, podría pasarle eso y
también consecuencia en sí no va a ser grave, pero sí seguramente si algún momento se da cuenta que no necesitaba hacerlo e intenta volver a introducirlo en su dieta, ya no va a poder. Ya va a ser difícil metabolizar o difícil digerir. Pero este tema del tema del peso es bien interesante porque yo quiero que sepan que tengo pacientes veganos, vegetarianos con obesidad. O sea, no tiene nada que ver. Tienes que saber y controlar tus porciones. Entonces no es solamente quitar el gluten o los lácteos, sino hacerlo bien. Sí, hay algo muy chévere que tú siempre cuentas en tus redes sociales, Karen, y es en la parte social, ¿no? Porque es igual lo que les decía, yo no me he aislado, he viajado, he salido, he comido muy rico, he podido hacer ejercicio, sigo mi vida normal, nada más que ahora no consumo gluten. Eso es lo único. Y trabajo. Creo exacto. Que eso es pero lo que dice Karen, a lo que quiero ir, Carlita, es que ella en sus redes cuenta de que mucha gente se aísla, ¿no? Y que dice, bueno, ya no puedo ir nunca más a las reuniones familiares, ya no, un cumpleaños imposible, porque ¿qué pastel voy a comer? O no, ya me fregué la vida, en realidad ya no. Y no es así, Karen. ¿Cómo podemos orientar nuestra salud hacia un estilo de vida familiar, con nuestra pareja, con nuestros amigos? Bueno, si es un niño el que ha sido diagnosticado, yo sí recomiendo que padres y todo el entorno cambien su alimentación, porque va a ser muy difícil, aprenden por ejemplo, y entonces no van a dejarlo porque ellos están enfermos. En el caso de los niños. No. Ajá, si son adolescentes, quizás hablar con sus pares, con sus grupos de amigos y tratar de hacerlo igual, si bien los padres no dejan completamente el gluten, por lo menos que haya muchas alternativas en casa. Y si ya son adultos, lo mismo, porque la comunicación está en todo y quizás se puede llegar a un acuerdo en el caso de reuniones familiares y todo, no aislarnos y decir ya no voy, sino siempre que tenemos un diagnóstico de estos, primero ir a psicología, porque nos van a dar las herramientas, y luego de estar con el psicólogo también contarlo, o sea, que no pasa nada y qué les parece si es que yo llevo un postre, por ejemplo, y ahí lo compartimos y vemos. Y yo creo que quitarnos los miedos, definitivamente es cuestión de aprender más, de tal vez cambiar también esta cultura alimenticia que tenemos, que de verdad yo digo que estamos súper mal educados con respecto a nuestra parte gastronómica, porque elegimos de alguna forma los alimentos que nos pueden estar lastimando, o hacemos una explosión en nuestro sistema digestivo. Entonces, como inteligenciarnos más, conocer más, aprender y quitarle ese desatanizar a esto del gluten, porque de alguna forma, como tú bien lo decías, hay ya los elementos y los alimentos que nos permiten estar bien. Mi querida Karen, si es que alguien nos está escuchando y dice, yo me siento identificada, me inflamo. Exacto, no sé qué le está pasando a mi estómago, y ya tienes estas alertas, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes sociales estoy como @DRA Karen Alarcón. Yo atiendo en el CityMed y mi número de teléfono es el 0991 91 51 44. Quienes no están en Quito podemos vernos a través de una telemedicina. Muy bien, gracias Karen, un abrazo. Si quieren repetirse la entrevista, hoy hablamos de enfermedad celíaca con la doctora Karen Alarcón. Ya regresamos con más. Gracias. Muchas gracias.